Claramente a muchas personas no les agradan para nada las SUVs. Razones, hay una bocha, pero yo creo que la principal es que tratan de ser vehículos que en verdad no son. O sea, tratan de ser coches todoterreno, pero sabemos en esencia que no lo son. Sin embargo, no es la primera vez que los fabricantes hacen algo parecido. Todavía recuerdo cuando hace unos años estaban de moda las minivans y muchos fabricantes llegaron a traernos vehículos que en sí no eran minivans, pero tenían la apariencia de una. Y hace décadas todavía aún más atrás, los fabricantes también con la moda de los coches deportivos hicieron coches que tenían la estética de un coche deportivo, pero en sí no lo eran, como el coche del día de hoy. Y bien, el hecho de que si este coche es deportivo no lo puedo dejar a criterio propio. Obviamente los que sabemos de autos nos podemos ir por la respuesta más fácil, que es no. Pero es que entrando en contacto con otras personas que no saben tanto de autos me ha sorprendido las respuestas y dicen de que este coche sí es deportivo, que porque tiene un alerón, que porque es 2 puertas o porque es transmisión manual. Entonces lo cierto es de que pues, o sea, eso ya queda muy a criterio propio. Lo que sí es interesante es cómo esta serie de elementos que acabo de mencionar, además de que Pontiac hizo un esfuerzo muy grande por que la publicidad de este coche nos gritara, acomodiara al lugar que era un deportivo. Está comprobado que tu propensión por la velocidad es genética. Nuevo Sunfire 2000 para ir siempre adelante. Bueno, ese tipo de elementos fueron los que hicieron que la gente se quedara con esa idea, pero ¿será que hay más elementos implícitos que todavía no conozcamos que hagan que este coche sea más especial o sencillamente es uno más del montón? Hola, ¿cómo va? ¿Todo tranqui? Yo ando Godines. Y antes de empezar con todo el video, primero les tengo que decir cuál es el aparato que tengo el día de hoy. Tengo el día de hoy un Pontiac Sunfire en su única generación. Aquí tenemos ya el facelift que duró entre el año 2000 al 2002 y sirvió como un inter entre los primeros años que se vendió, que fue de 1995 a 1999, y sus últimos años en venta, que fue del 2003 al 2005. Este modelo pasó por distintas motorizaciones. Tuvo un 2,2 litros de 115, 120 y 140 caballos. También pasó por un 2,3 y un 2,4 litros, ambos de 150 caballos de fuerza. Y todas estas mecánicas se podían opcionar entre una transmisión manual de 5 velocidades o automáticas de convertidor de par, también convencionales, de 3 o 4 velocidades. Se vendió entre carrocería, sedán y coupé y hasta un convertible. En cuanto a los equipamientos, ¡habla bien, idiota! Por lo menos en lo que respecta a México, los equipamientos iban de la A a la G, siendo del más austero al más equipado. Es por eso que ahora sí, después de toda esta banda de información que les dije, les puedo decir que hoy tenemos un modelo 2002 Pontiac Sunfire con equipamiento B, motor de 140 caballos, carrocería coupé y transmisión manual. Yendo a las entrañas del coche, este coche está basado en la plataforma J de General Motors, la cual fue la primera plataforma exclusivamente de tracción delantera, principalmente para coches de segmento C. Esta fue introducida en 1981, pero a pesar de eso recibió 2 rediseños
justamente para poderla adaptar a las necesidades de los próximos coches que se avecinaran, ya fuera por el tema estético, ya fuera para tener una mejor rigidez estructural y que los coches se pudieran manejar mejor. Dos de estas actualizaciones, una fue en 1988 y otra fue en 1995, año en el que se introdujo justamente el Pontiac Sunfire. Ahora, este trasto pesa alrededor de unos 1257 kilos, lo cual es bastante bajo para un coche de segmentos e incluso coches modernos de hoy en día que utilizan millones de tecnologías para cada día ser más ligeros. Incluso los coches de hoy en día les cuesta llegar a un peso tan bajo, digo, no es un peso pluma, pero al menos sí diremos de que es sorprendente. Y entre otros detalles cabe decir que tenemos un tanque de combustible de 58 litros y una dirección hidráulica. En las cuatro ruedas contamos con neumáticos de medida 195-65 con llanta de 15 pulgadas. Y en lo que respecta ya al eje delantero, contamos con una suspensión de tipo independiente, es MacPherson, con amortiguadores pasivos, resortes helicoidales y una barra estabilizadora. Y en cuanto a frenos, contamos con unos discos ventilados de medida de 259 milímetros, esto con una campana de acero fija y mordidos por una pinza flotante monopistón. En el eje trasero contamos con un sistema completamente dependiente. Contamos con una barra rígida tirada mediante elementos torsionales, o sea, un eje de torsión. Y en cuanto al sistema de frenado, contamos con unos frenos de tipo tambor de 200 milímetros. Bien, ahora toca hablar del motor. Bien, el día de hoy tenemos un 2,2 litros. Oye, despacio, cerebrito. Este motor llegó a tener dos nombres. Uno de ellos es el L61, que fue el nombre que se utilizó más de este lado del mundo, en Norteamérica, pero también recibió el nombre de Z22SE en otros lugares como Australia o Europa. Este motor pertenece a la primera generación de motores Ecotec. Y aquí lo interesante es que justamente General Motors encargó que toda esta familia de motores, no solamente esta encuentro, ¡Habla bien o te mato! sino una serie de motores se los encargó a varios fabricantes. Entre ellos se encontraba Pontiac, Saab y Opel. Pero la principal marca que se encargó de la mayoría del desarrollo de este motor fue Lotus. Y creo que ya queda claro qué es lo que pasa cuando General Motors deja que Lotus haga el trabajo. Este motor genera para nada despreciables 140 caballos de fuerza a 5600 vueltas y un torque de 150 libras a 4400 vueltas. Este es un motor que casi la mayoría está hecho completamente de aluminio, solamente las camisas de los cilindros son hechas en hierro fundido, pero de ahí en más lo que es el bloque, la culata, los pistones, todos son completamente hechos en aluminio. Este motor tiene en total 2198 centímetros cúbicos. Esto lo hace gracias a un diámetro del pistón de 86 milímetros por una carrera de 94,6 milímetros. Por ende, este es un motor de carrera larga. Entre detalles interesantes de ingeniería, tenemos que este motor cuenta con un árbol contrarrotante de equilibrado, lo cual pues hoy en día es algo normal que los motores tengan que tengan este elemento justamente para evitar vibraciones incómodas o que hagan un desgaste mayor en el motor. Pero hay que tomar en cuenta que para la época en la que se creó este motor, sí era una tecnología bastante
bastante innovadora y diferenciadora, lo cual sí marcaba mucho la diferencia entre un motor que vibraba mucho y uno que no lo hacía tanto. Tenemos aquí un motor que es de 4 cilindros en línea, puesto de forma longitudinal, el cual tiene un doble árbol de levas a la culata, por ende tiene 16 válvulas, tiene una relación de compresión de 10:1. La gasolina que utiliza es de 87 octanos, tiene inyección indirecta multipunto y es naturalmente aspirado. Toda la potencia baja a las ruedas delanteras mediante una transmisión manual, la F23, una transmisión manual de 5 velocidades hecha por la empresa alemana Getrag y que fue utilizada en muchos modelos de General Motors. Teniendo a disposición 140 caballos y 150 libras con un peso de 1257 kilos, tenemos una relación peso-potencia de 8,97 kilos por caballo y 8,38 kilos por libra-pie. Con esto vemos cómo, a pesar de tener potencia y torque que hoy en día pudieran ser insignificantes, el bajo peso vehicular influye completamente en tener una relación de peso-potencia y peso-torque por debajo de 10, que esto ya es positivo para que el coche no se considere torpe hasta el punto de ser inseguro y al mismo tiempo acercarse a la cifra de 8, que estando debajo de ella podemos considerar que es un coche dinámicamente interesante, que a final de cuentas es donde busca estar el Sunfire. Es por eso que el 0 a 100 lo hace en 11,75 segundos, el 60 a 100 en 5,92 segundos y el 80 a 120 en 8,58 segundos. Puede que pienses que es más lento de lo esperado, pero este coche, además de tener 20 años de antigüedad y 180,000 kilómetros recorridos, hizo estas pruebas a casi 2,000 metros sobre el nivel del mar. Y bien, ¿qué tal se maneja el Pontiac Sunfire? La verdad es de que muy bien. Voy a empezar hablando del camino con curvas, ya que siento que es donde mejor se desempeña. Entrando en materia, lo primero que me gustaría destacar sería el motor y la transmisión, porque tiene suficiente potencia y suficiente torque para poder ir en un camino con curvas, con buen ritmo, pero sobre todo tenemos una transmisión que está muy bien escalonada. Y esto aplica en ambos sentidos, tanto yendo en una subida, tratando de agarrar velocidad, como también yendo en bajadas y utilizando pues la transmisión como freno de motor. Ya lo vimos en la parte de la mecánica, entre que este motor tiene un árbol de balancines pues para controlar vibraciones. También no cuenta con tecnologías como distribución variable, o incluso tiene una relación de compresión pues algo baja. Pudiéramos pensar pues que con los 140 caballos de fuerza claramente no es un motor que esté destinado a tener prestaciones, pero es que es eso. Aún así, el coche, al pesar muy poco, hace que en general cualquier tipo de aceleración, de incorporación sea muy fácil. Ahora, entre otros detalles podemos también hablar de la plataforma. Ya lo vimos, sí es una plataforma pues algo vieja. General Motors pues hizo lo que pudo para mejorar la rigidez y hasta cierto punto diré que sí se nota. En general se siente un coche muy bien plantado, gracias a que también es muy bajito, el centro de gravedad es muy bajo, entonces se siente muy estable. Todo esto se complementa también con una buena suspensión. Es una suspensión que está en un punto medio, no es muy dura, no es muy suave. Pudiéramos decir que está un poco más orientada en la suavidad. Vaya, este es un coche americano y así les gusta a los americanos que sea en el tacto de sus autos. Pero a pesar de eso,
al tener un centro de gravedad, como ya mencioné, bastante bajo, es eso, este coche se puede dar el lujo de tener una suspensión muy suave y aún así de tener un muy buen control tanto de balanceo como de cabeceo de la carrocería. Hace que en general sea bastante cómodo el andar. Y por una parte también ayuda a que en las curvas estos mismos baches no descompongan demasiado la trayectoria que va llevando el coche. El tacto de los frenos diré que es muy bueno. La verdad es de que yo no tenía tantas esperanzas, ya que pues como tenemos unos discos de adelante que no son muy grandes y atrás tenemos unos frenos de tambor que tampoco brillan por su tamaño, pensé que no iban a ser suficientes para este coche en un camino con curvas, pero lo cierto es de que es impresionante cómo por más que le estés frenando sigue dosificando muy bien. Claro, no es una frenada muy potente, muy reactiva, que de repente si no estás acostumbrado te pueda a desorientar. Hasta eso es muy lineal. Diré que la dirección es buena, agarra suficiente peso, vaya, es hidráulica, entonces tiene suficiente peso para poder o sea, que sea intuitiva en cuanto a cómo meterse en la curva, pero vaya, sí es suave. Ahí es donde sí se denota que este coche es claramente americano. Pudiera tener una dirección más dura, pero opta por una muy confortable. Entonces, en general es muy buena la experiencia de este coche en un camino con curvas. Se siente muy capaz. Es un buen detalle, digo, es un arma de doble filo, claro, porque este coche como se concebió en los 90, pues claramente tiene el problema de muchos de los coches de los 90, que eran que no tenían mucho peso en la parte trasera y sin sistemas como el control electrónico de estabilidad, en una mala frenada, en un mal movimiento, los coches te trompeaban y pues chocabas. Pero claramente si sabes llevar este carro, y no solo este carro, en general los coches que tengan este tipo de comportamiento, en vez de ser algo malo va a ser algo que te va a venir, que te va a beneficiar, ya que te va a ayudar en las curvas poder salir de ellas mejor, ya que la trasera te está acompañando. Lo único que me faltó mencionar de la suspensión es que pues sí, ok, tiene un tacto suave, pero al ser un coche tan bajo no tiene mucho recorrido de suspensión. Entonces, aunque el tacto es suave, si de repente pillas un bache que es muy profundo, ahí es donde sí se va a notar una dureza, pero no es tanto de que la suspensión tenga un tacto duro, no, es de que directamente el amortiguador está pegando contra el buje. O sea, solamente es un detalle que es normal en los coches que de repente son muy bajos, y pues este coche no es la excepción, vaya. Y aquí en el interior es donde encontramos tanto aspectos positivos como aspectos negativos. Por ejemplo, empezando con la posición de manejo, contamos con que tenemos una posición bajita, típica de los coches noventeros, donde tienes las piernas estiradas y pues en general el volante te queda muy a la altura de tus hombros y no en una parte más baja. Esto, al menos en lo personal, me parece algo bastante copado, pero sí es cierto de que muchas personas que dicen que prefieren tener más altura para estar lo más cerca posible y tener una mejor visión, digo que qué pavada, pero es eso, para ese tipo de personas que prefieren una altura mayor, pues el hecho de que este coche no cuente con ajuste de altura puede que sea un impedimento. Al menos para mí, que yo sí prefiero este tipo de configuración, con el puro ajuste longitudinal, como el ajuste de inclinación del asiento, lo cierto es de que tengo una bastante buena posición de manejo. Incluso teniendo el impedimento de que el ajuste del volante es solamente de altura, ya que no tenemos de profundidad. Entre otros detalles podemos encontrar que los asientos son algo delgados. Digo, esto puede ayudar
cosas como ahorrar costos o bajar el peso vehicular, pero lo cierto es de que teniendo un asiento tan delgado te estás exentas de que el poco mullido se adapte bien a tu cuerpo. También le falta en cuanto a capacidad para mantener tu cuerpo en una posición cuando estás manejando. También tenemos reposacabezas ajustable en altura. Tenemos ajuste también de altura en el cinturón, pero es que va acompañado de la pieza del apoyacabezas, no es uno independiente. Lo cierto es de que por lo menos el cinturón sí me queda, o sea, subiéndolo hasta arriba sí me queda una buena altura, pero el descansacabezas pues sí está en una posición algo baja y tampoco es como que está demasiado grueso. Entonces a la hora de un impacto trasero yo no sé qué tan servible sea a final de cuentas. Entre otros detalles, tengo que decir que los pedales están un poco desplazados a la derecha y podemos ver cómo la palanca de velocidades la tenemos justo a una cuarta de mano, entonces está una buena posición para cualquier tipo de movimiento que tengamos que hacer, tenerla aquí a la mano. Yendo más al frente, tenemos un volante que es un poco grande para mi gusto, pero en general tiene buen tacto, ya que tiene empuñaduras para que puedas poner tus dedos. Y justamente al centro del volante contamos con el tablero de instrumentos, que pues es totalmente análogo, pero para nada es, pudiéramos decir, que de estos diseños completamente planos muy sencillos. No, la verdad es de que tiene cierto relieve, se ve que sigue algunas formas, entonces se ve bastante bonito. Y además tiene relojes grandes que se leen fácilmente. Tenemos el velocímetro, tenemos el tacómetro, medidor del tanque de combustible y medidor de la temperatura del refrigerante. Y en la parte más abajo contamos con una pequeña pantalla monocromática que pues lo único que sirve es para mostrarnos cuál es el kilometraje del coche. La visibilidad al frente y a los lados, gracias a pues ventanas muy grandes, es muy buena. Pero por ejemplo, ya si nos vamos a los espejos laterales, lo cierto es que son un toque pequeños. Y la visibilidad para atrás, aunque este es un coche que los pilares no los tiene demasiado gruesos, lo cierto es de que entre el alerón y pues que este coche está pues nalgón, pues hace que la visibilidad atrás esté algo comprometida, pero nada del otro mundo. Donde seguimos con los medios tintes es, por ejemplo, en la calidad de materiales. Si nos vamos aquí en lo que respecta a la puerta, tenemos elementos en tela, tenemos elementos en plástico suave e incluso tenemos esta parte de más abajo que no sé si es tela fieltro o directamente es como una tipo de alfombra. No sé, es la primera vez que lo veo en un coche, pero al menos diré que es propositivo y pues se siente de buena calidad. Digo, también como cualquier otro coche, también tenemos plásticos duros ya aquí en la parte inferior. Digo, al menos estos plásticos duros se sienten, pues es eso, se sienten duros, se sienten rígidos, se sienten durables. Pero tenemos otros plásticos como aquí, los que están más cerca de lo que es la manija para abrir la puerta. Y lo cierto es de que si los golpeamos suenan huecos, entonces sí siento que a lo mejor con una tremenda piña aquí o incluso con el uso constante del coche y a lo mejor uno que otro portazo, pues a lo mejor estos elementos puedan llegar a romperse. En lo que respecta ya en la parte de aquí en medio, podemos ver cómo el tablero, toda la parte superior está hecha en un material de una sola pieza y que es de un plástico bastante suave que trata de imitar al vinil, pero la verdad es de que se siente de muy buena calidad. Digo, claro, nada más aquí la tapa donde debería de ir la bolsa de aire pues es dura, pero es algo completamente normal. Yendo aquí a la parte de abajo podemos encontrar cómo tenemos pues otra vez nuevamente estos plásticos duros que pues en general se sienten algo durables, pero donde sí se denota un aspecto de este coche que es un mal armado, pudiera decirse que es en la guantera. ¿Por qué? Porque tenemos esta guantera que pues sí, la ves y el único detalle que tiene en sí pues de lujo, que detona calidad, pudiera ser que está suavizada, cae suavemente. Pero tanto el hecho de abrirla como el hecho de cerrarla, pues es medio tosco. Entonces, pues como que la experiencia no es la mejor. Además, si nos agarrándolo, podemos ver cómo rechina y cómo se mueve. Entonces,
a la hora de tomar baches en caminos rotos, esto se está moviendo y está haciendo mucho ruido. Y si estamos tocando algunos otros plásticos, podemos ver cómo estos pues rechinan. Entonces vuelvo a lo mismo, la calidad de materiales es un poco superior a lo que yo me imaginaba, pero la calidad de ensamble claramente deja mucho que desear. Entre otros elementos podemos encontrar como pues la palanca de velocidades, el freno de mano, el volante están forrados en plástico, digo plástico suave, pero pues es a final de cuentas plástico. Y por ejemplo los asientos están bordados entre lo que es tela y velur, esta tela que se siente muy suave, que tiene un muy buen tacto, pero pues que claramente a inicios de los 2000 ya se veía algo anticuada. Ya como último detalle, tengo que decir que en general los elementos, digo más bien los interruptores que accionan todo, en general se sienten sólidos, se sienten de buena calidad. Nada más el del aire acondicionado sí está como que un poco duro. Digo, igual se siente mecánico, pero sí se siente también como que medio tosco su funcionamiento. En cuanto a equipamiento tenemos pues lo justo. Tenemos vidrios, espejos, seguros eléctricos, contamos con limpiaparabrisas manual, contamos con luces, que solamente las luces diurnas son las automáticas, de ahí en más todo lo demás lo tenemos que controlar nosotros mediante la perilla. Tenemos pues típico encendido con llave y además el acceso al coche es pues puede que sea con el control remoto con la misma llave. Entre otros elementos podemos contar por ejemplo con un encendedor. Tenemos aire acondicionado manual, en esta ocasión tenemos una transmisión manual e igual tenemos un freno de mano pues de palanca típico normal. Y aquí en la parte de más arriba podemos encontrar un típico espejo día y noche y unas luces independientes para iluminar todo el habitáculo del coche. Donde igual tenemos los medios tintes es en lo que se refiere a equipamiento de seguridad, ya que en lo que es seguridad activa este coche contaba de serie con frenos ABS y el control de tracción podía venir en ciertas versiones, vaya, dependía de los años y del equipamiento. Al menos en este coche contamos con control de tracción. Eso es en cuanto a seguridad activa, pero por ejemplo en cuanto a seguridad pasiva no contamos con ninguna bolsa de aire. Eso era un elemento que venía por aparte, era un opcional. Y pues conociendo los pocos conocimientos en cuanto a seguridad de coches que tiene la gente hoy en día, pues no me sorprende que esta versión en concreto no cuente con bolsas de aire. Digo, igual contando con bolsas de aire, este coche al ser concebido en los años 90, pues claramente la seguridad solamente daba para una prueba de choque de superposición completa. Pero, por ejemplo, llegaron los años 2000, se actualizó la prueba a la superposición moderada y pues aquí es donde el coche falló. Continuando con el equipamiento, no hablé del estéreo ya que pues en este caso tenemos un estéreo aftermarket. Sin embargo, para quien tenía la duda, este coche venía incorporado con un estéreo que tenía AM, FM, tenía capacidad para 6 discos y tenía un total de 6 bocinas. Digo, 4 de estas bocinas son normales, las otras 2 son tweeters. Entonces, en general diré que este audio se escucha bastante bien para la época del auto que es. En cuanto a la ergonomía, lo normal de hoy en día es, por ejemplo, encontrar los espejos, los vidrios, o sea, los controles de los espejos, los vidrios y los seguros aquí en la puerta. Sin embargo, los controles de los espejos los tenemos aquí en el pilar A. Los de los seguros lo tenemos aquí en la puerta y los de las ventanillas los tenemos aquí detrás de la palanca de velocidades. Dejando de lado este acomodo extraño, todo lo que son, pues ya lo dije, las luces, las limpiaparabrisas aquí con estas palancas detrás del volante, así como el aire acondicionado, todo pues es bastante intuitivo, está al alcance de la mano. En cuanto a espacios de almacenamiento,
sí estamos un poco escasos, porque en la puerta no tenemos ningún espacio de almacenamiento y aquí en la parte central tenemos dos portavasos que para este ser un coche americano sí, la verdad están bastante pequeños. Tenemos adelante una charola bastante amplia donde cabrían fácil 4 celulares o yo no sé, o sea, es muy amplio el espacio. Luego contamos con una guantera que si la abrimos pues nos damos cuenta que no es muy ancha, pero sí es bastante profunda. Y además en ellas vienen estos accesorios, que uno de ellos era justamente un portavasos aquí en lo que es el área del descansabrazos. También tenemos un cenicero que puede caber completamente normal aquí dentro de los portavasos. Tenemos una guantera que tiene un tamaño bastante decente donde te caben varios objetos. Y aquí en la parte superior contamos con un portalentes. Bien, continuando con el manejo, ahora en un ámbito urbano. La verdad es de que el Pontiac Sunfire tiene bastantes detalles positivos. Pero el que más me gustaría primero recalcar sería la insonorización. Sobre todo la insonorización del motor. Es impresionante cómo este árbol contrarrotante, la verdad es de que se nota, incluso se nota mucho más suave y mucho más silencioso que algunos motores más modernos. Y por ejemplo, la insonorización del exterior, lo cierto es de que esta ya no es tan perfecta como la insonorización del motor. Aquí sí ya de repente se llega a colar uno que otro ruido del exterior, pero vaya, o sea, sinceramente yo esperaba que la insonorización fuera peor. Lo que ahora sí ya no está tan copado, pudiéramos decir, sería pues el ensamble del coche. Si hubieran hecho un mejor ensamble en el interior, definitivamente la experiencia de manejo de este coche hubiera sido de bastante comodidad, muy silencioso, pero es eso, le faltó ese pequeño detalle. Ya que estamos hablando del motor, lo segundo que me gustaría destacar, y ahora sí es lo que a todo el mundo le importa, es pues la respuesta. Este grupo motor propulsor, la verdad es de que se desempeña muy bien. En general es eso, el coche sobre todo es eso, al tener tanto torque y tener poco peso, en general despega bastante bien. Y en general puedes llevar ritmos muy tranquilos sin estar elevando demasiado de vueltas el coche. Máximo unas 2000 vueltas y ya vas a tener lo suficiente para que el coche se mueva con suficiente rapidez en lo que es la ciudad. Ahora, si de repente necesitas pues un poco de mejor respuesta, es eso, nada más alargando un poco más los cambios, yendo a unas 3000 vueltas. La verdad es de que el motor ya está respondiendo bastante bien, ni siquiera es necesario estarlo elevando pues demasiado de revoluciones, y esto es muy positivo porque pues en general hace que incluso yendo a altas velocidades, o sea, altas velocidades dentro del ámbito urbano, claro, este coche sea bastante cómodo, sea en general silencioso. Ahora, por ejemplo, el acelerador también en general es bastante progresivo. No es de estos aceleradores que te dan toda la potencia en los primeros centímetros, no, te permite modular bastante bien. El tacto de la transmisión también es muy bueno, se siente en general muy mecánico meter cada una de las velocidades, o sea, sabes perfectamente dónde están colocadas. Y es eso, se siente de muy buen tacto, sabes que estás engranando una velocidad, no como estas transmisiones que parece que, o sea, son tan suaves que parece que estás metiendo un cuchillo en la mantequilla. Se siente de muy buen tacto, tampoco la palanca es muy dura, entonces puede que incluso lo llegues a disfrutar del buen tacto que tiene. Y también por otra parte el embrague, aquí sí las cosas como son, es muy suave. Son de estos que no tienes que presionarlo completamente para que ya se accione. Claramente pues cuando le estás pisando pues sí te desconecta un poco de la experiencia, pero tampoco me parece del todo incorrecto, porque vuelvo a lo mismo. Ahorita que ya lo están viendo, que estamos en una avenida con un poco de tráfico pesado, la verdad es de que no es
Vaya, no es cansado el manejar este coche. En su casita a gusto, como yo debería estar, no aquí a medio tráfico, que ni avance esto, ¿ve? En general la suspensión de este coche es bastante suave. Digo, al ser un coche bajo, pues no tiene mucho recorrido de suspensión. De repente en ciertos baches y de repente son muy profundos, pues aquí ya es donde sí el amortiguador hace un golpe seco, sobre todo de lo que es el eje trasero. Es algo que por lo regular no lo vas a notar, pero por ejemplo si llevas personas detrás y pasas un tope rápido, sí lo vas a notar. Pero en general bastante confortable este coche para pues de repente las condiciones de las carreteras que tenemos en México. La dirección es bastante suave y o sea es bastante confortante. Obviamente para maniobras de estacionamiento pues no cuesta absolutamente nada de esfuerzo estarla girando. Y por ejemplo ahorita en situaciones de tráfico denso, justamente también por la posición que tiene el descansabrazos, es posible nada más manejar así con una mano, con el cuerpo relajado. Eso sí, puede que de repente para ciertas personas entusiastas del manejo, puede que la dirección se les haga a lo mejor demasiado suave, pero en general he conocido cosas peores, porque aunque la dirección es bastante suave, lo que sí es directa. Entonces al menos te ayuda a que el coche sea estable. Donde por ejemplo sí peca esta dirección es a la hora de dar vueltas. Y lo digo porque sí, o sea, la dirección es suave, entonces dar vueltas es bastante confortable. Pero lo que sí es de que siento que tiene cierta desmultiplicación a la hora de entrar a curvas muy cerradas. Digo, en curvas medianamente abiertas lo hace de una forma bastante correcta, pero en curvas, por ejemplo, muy cerradas, sí percibo yo que uno tiene que girar el volante más de lo que debería. Vaya, el coche es muy ligero, es compacto, o sea, vaya, tiene chasis para entrar a cualquier curva cerrada, no importa que la tomes un poco a velocidad un poco más elevada de lo que deberías. Vaya, se nota que conforme más vas girando el volante, más se va desmultiplicando. Entonces, esto por ejemplo, en ciertas maniobras, por ejemplo, cuando tienes que dar un retorno completo a toda la calle, pues ahí es donde te das cuenta que el coche no tiene una maniobrabilidad tan buena como lo hubieras esperado. Entonces, vaya, no es nada como para que yo diga, no, este es el peor coche del mundo, no gira. Pero vaya, es un poco engañoso. El coche en sí no frena mal. Vaya, tiene, o sea, no es muy pesado, entonces no necesitamos unos frenos demasiado grandes para frenar a esta gran masa. Pero lo que sí es cierto es de que, pues, por ejemplo, al no tener tantos sistemas electrónicos y al tener, pues, la antigüedad de este coche, al principio, los primeros centímetros de freno, o sea, como que es un freno bastante esponjoso. Sí responde, pero es un freno bastante esponjoso. Y te das cuenta que, por ejemplo, en situaciones de emergencia, de que se te atraviesa un coche, un perro o algo, tienes que frenar bastante para que el coche responda. O sea, es eso, de que los frenos responden, pero no son los más instantáneos. En general, pues, el manejo en ciudad, como ya lo vimos, es bastante bueno. Tenemos un coche que combina dos cosas muy buenas. Por una parte tenemos una mecánica bastante capaz que nos hace, pues, subir colinas, incorporarnos a avenidas de vías rápidas. Vaya, tenemos potencia y torque para movernos con agilidad, estando solos o incluso con el coche cargado. Entonces, bastante copado eso. Y además, lo hace sin sacrificar cosas tan sencillas como la dirección, los frenos. Vaya, nos sentimos en un coche seguro y que al mismo tiempo combina el confort y la suavidad. Entonces, yo diría de que este coche sí pudiera ser para algunas personas más deportivo, para otras personas pudiera ser más confortable, pero yo creo que aquí lo importante es que estamos combinando dos detalles muy importantes.
y hacen que conducir este coche en ciudad sea, la verdad, una gozada. Yendo a la parte de la estética, podemos ver que lo que más destaca es cómo tenemos un cofre tan bajo. En general tiene muy pocas líneas, nada más tiene esta línea que se une con las de la parrilla. Y tenemos otra como una espina dorsal aquí justo en medio que también se une con lo que es el logotipo de Pontiac. Pero en general es un cofre que es muy grande y con muy pocas líneas de diseño. Los faros son de una forma como entre un rombo. Es como un rectángulo pero con los bordes redondos. Es una forma un poco extraña, pero en general, o sea, nos recuerda algo parecido a lo que eran en su momento los faros escamoteables. Tenemos aquí unas pequeñas entradas de aire junto con el logotipo, una serie de líneas que, como ya dije, son las que se unen con las del cofre. Luego aquí en la parte inferior tenemos otra línea que justamente separa mucho, hace el efecto de que todavía el cofre sea aún más largo de lo que en verdad es. Y tenemos otros elementos como lo que pudieran parecer unos antiniebla, pero en verdad son las luces direccionales. Justamente aquí en la parte lateral también tenemos otra luz direccional, y en lo que es en la parte más inferior tenemos la principal entrada de aire del motor. Y tenemos otras pequeñas líneas, como aquí otras espinas dorsales, pero estas en forma horizontal, justamente para dar más volumen y que no sea un frente totalmente plano. Y si no tuviéramos esta placa, aquí un elemento interesante es que aquí venían las letras de Pontiac, pero en letra, no en lo que es el logotipo. En lo que respecta al lateral del coche, podemos ver cómo de todas las líneas que empezaron en la parte frontal, una de ellas se eleva, continúa, desaparece para unirse a la línea de las ventanillas, para luego volver a aparecer mágicamente aquí, y se recorre por toda la parte trasera hasta desaparecer nuevamente aquí en la parte trasera. Aquí lo interesante es de que en general este coche combina mucho lo que son las formas redondas pero con elementos cuadrados, y podemos ver cómo esta línea justamente marca un pliegue que hace una forma poligonal para justamente darle músculo a lo que es la parte trasera del coche. Entre otros elementos deportivos podemos encontrar estos faldones que pues claramente no tienen ninguna función, pero nuevamente tienen espinas dorsales de forma horizontal para, vuelvo a lo mismo, darle músculo al coche. Y donde volvemos a encontrar formas poligonales son en las llantas, que son conformadas por una serie de espinas dorsales, las cuales forman 10 radios, de los cuales 10 de ellos 5 son de una sola espina y los otros 5 son de 3 espinas. Entonces, vaya, las llantas muy ad hoc a lo que es el resto del diseño del coche. Y entre otros elementos podemos ver como, pues, no sé, las manijas o todo lo que es el contorno de las ventanillas, pues todo está en plástico negro, justamente para crear como que si fuera solamente una ventana. Y esto acompañado a puertas muy grandes, pues gracias a que tenemos una carrocería coupé. Un elemento que denota pues la antigüedad de este coche son estas piezas que pues funcionaban en su momento para que si te daban un portazo con la puerta, en vez de que se dañara la chapa, solamente se dañara esta pieza que es más fácil de arreglar, pero pues que es un elemento que pues hoy en día los coches no utilizan. Y el último elemento que quiero destacar son estas letras Sunfire, que al igual como con las letras ahí en la parte delantera que decían Pontiac, aquí dicen Sunfire. Entonces nos denotan lo orgullosa que estaba la marca por tener este coche y cómo le quería gritar a todo mundo qué coche era. Por la parte trasera, una de las más interesantes, podemos ver cómo justamente que dije que esta línea se volvía a separar de lo que eran las ventanillas. Es porque las ventanillas lo que hacen es empezarse a meter en la parte central y lo que hacen es todo un círculo que rodea de lado a lado, y que además se viene acompañado con este alerón
que tiene forma de cola de pato y que nuevamente hace toda esta forma redondeada. Tenemos en total 2 luces de frenos centrales. Es normal que de repente algunos coches no las incorporen, algunos sí las incorporan, pero este coche tenía 2 luces de freno central. La normal que todo el mundo conoce, pero un elemento interesante de Pontiac es de que las letras las iluminaban. Entonces de noche, esto que decía Pontiac, nuevamente diciendo yo de que Pontiac estaba muy orgulloso del coche que habían logrado hacer, estas letras se iluminaban. Otro detalle es de que la mayoría de los propietarios no sabía esto, entonces en el momento en el que se fundían, pues dejaron de iluminarse y jamás lo arreglaban. Por lo mismo, porque se quedaron con la idea de que esta era la luz central. Pero de ahí en más tenemos 2 faros en forma como ovalada que se unen con esta máscara negra que es en piano black. Aquí tenemos espacio para lo que es la matrícula y nuevamente en la parte trasera tenemos varias líneas que van sacando poco a poco la chapa del coche, justamente para darle más volumen y por ende más músculo. Tenemos aquí lo que son las luces de reversa, que pues justamente están separadas. Y nuevamente este coche alardeando qué coche era. Aquí tenía las letras de Sunfire. Ya como último elemento, pues en esta época era todavía normal que los coches sí tuvieran un tubo de escape, no como hoy en día que hay muchos coches que tienen tubo de escape falso. Y ya nada más faltaría tocar el tema del manejo en carretera recta, que solamente el manejo en carretera recta se queda en bueno. Aquí lo digo porque pues ya tomando velocidades altas, sí, el motor aún tiene potencia, aún tiene torque, pero vaya, vas a tener que bajar una que otra marcha para poder aprovecharla en cuanto a rebases. Digo, algo totalmente normal viniendo de un coche naturalmente aspirado. Aún así, puedes mantener ritmos de 120 sin mayor problema. Y llegando a otros aspectos, lo cierto es de que, por ejemplo, en cuanto a la insonorización general, pero por ejemplo, yendo a 120, el motor está hasta cierto punto relajado. Va a 3000 vueltas, pero ya lo mencioné, este es un motor que es muy suave, se siente que está muy bien hecho. Entonces, incluso llevándolo a 3000 vueltas, a 120 kilómetros, se siente cómodo, no estás sintiendo como que lo estás forzando. Y eso está muy piola. Pero por ejemplo, en cuanto a otros temas de insonorización, el de viento es bastante notorio. Este coche sí es aerodinámico, pero lo cierto es de que le faltan bastantes puntos de insonorización. Las ventanas son muy delgadas, entonces es normal que el viento influya, pero hasta cierto punto es algo tolerable, pudiera decir. Y sorprendentemente el ruido de rodadura de los neumáticos no está tan presente como yo me hubiera imaginado. Entre otros aspectos, por ejemplo, en un camino recto, lo cierto es de que el volante no me gusta del todo porque, como dije, que está muy suave. Llega a veces unos puntos donde estás como corrigiendo así mínimamente con el volante, tratando de que se mantenga derecho, y bueno, al final del día lo consigues, pero claramente es algo que no pasaría teniendo una dirección más dura, ya que te ayudaría a poder mantener el coche más recto. Digo, vaya, es un detalle mínimo. Porque también algo que quiero mencionar es, así como en curvas se siente muy estable este coche, también en rectas a alta velocidad también se siente muy estable. Entonces inspira mucha confianza a poder llegar a velocidades altas sin sentir que el coche se te va a desarmar en el intento. Haciendo una prueba de frenado de emergencia a unos 100 km por hora, la verdad es de que la frenada fue muy buena. No fue muy brusca, no fue agresiva, pero sí fue contundente. Y sobre todo, vuelvo a lo mismo, la suspensión hace que cabeceo casi no hay. Y aquí es donde yo llego a la conclusión con el manejo en carretera,
el hecho de que tengamos este motor y esta transmisión sí hace que se siente este coche mucho más europeo que americano. Vaya, como que tiene lo mejor de ambos mundos, pudiera decirlo así. Tiene tanto lo positivo de los coches europeos, aunque este coche no es europeo, pero digo que tiene como tacto de europeo. Y también tiene lo positivo de los coches americanos. Entonces, en general es un coche que es bastante disfrutable. Y vaya, no es que estamos ahorita yendo a altas velocidades, pero el hecho de que fluya también entre las curvas, entre las rectas, que se sienta un coche, vaya, que no tenga ninguna carencia. De repente hay coches que sí tienen muy buen chasis, tienen muy buenos frenos, en general el control de carrocería es muy estable, pero luego tienen motores que pues no tienen potencia y torque suficiente. Ahí es cuando decimos que el chasis está de sobra. Y también tenemos por otra parte coches que son muy potentes, son muy rápidos, muy capaces, pero ya los metes en un camino con curvas o intentas frenar y pues ahí es donde se te quitan las ganas de ir tan rápido, ya que no te inspiran confianza. En general este coche se siente muy bien balanceado. No es como que te vas a tener que concentrar en un aspecto mientras los demás funcionan. No, en general es un coche que como ya dije, fluye por la carretera y la verdad es de que pocos coches consiguen esto. Claramente cuando hablamos de coches de carrocería tipo coupé, pues no esperamos gran espacio. Digo, o sea, por ejemplo, ahorita sentado yo aquí detrás, pues me queda como nada más la palma de mi mano, lo cual no es lo más recomendable. Y claramente aquí yo no quepo si me pongo en modo NPC. Pero justamente también el asiento tiene como que una ondulación, lo cual te invita a tomar una posición un poco más relajada. Pero vuelvo a lo mismo, sinceramente el espacio aquí, o sea, respecto a lo que es la ventanilla, no es muy amplio. Entonces si el conductor anda muy emocionado, de repente pasa un tope muy rápido, pues cagaste pues. Pero lo que sí es bastante bueno es el espacio justamente longitudinal, porque este asiento está puesto en mi posición de manejo y me sobra pues más de 4 dedos, o sea, casi la palma completa. Y por ejemplo, si hacemos el asiento completamente hasta atrás, justamente podemos ver cómo todavía me quedan 4 dedos a lo mejor presionando, pero 3 dedos sí caben. Entonces, aunque el asiento esté lo más atrás posible, porque adelante vaya una persona extremadamente alta, yo todavía quepo aquí detrás. Entonces, yo sé que no soy la persona más alta del mundo, pero lo cierto es de que si yo quepo aquí atrás, la mayoría de la gente lo va a hacer. O sea, ya que el hecho de que yo quepa aquí atrás ya es todo un logro. Si nos vamos en lo que respecta al asiento de en medio, gracias a que la banca en general es bastante plana, no es como que aquí estoy más pegado al techo, o sea, igual tengo la misma palma de distancia. Lo que sí es de que pues los asientos aquí el asiento de en media deja de ser tan cómodo y empieza a ser un poco más duro. Pero lo más perjudicial aquí es lo que es el túnel de transmisión, ya que justamente pues es muy abrupto. Entonces pues, o sea, sí te obliga a separar las piernas, ni siquiera te permite poner aquí los pies encima, porque al menos mis pies no caben, ya que los rieles de los asientos me están estorbando. Entonces sí o sí necesito poner mis pies justamente separados. Al menos diré que hay bastante espacio para poner los pies debajo del asiento. Entre otros elementos, al menos diré de que el acceso aquí a las plazas traseras no es tan malo. Claramente si nos vamos a lo que es el asiento del conductor, pues a la hora de levantarlo no se recorre, nada más se inclina. Pero el del asiento, justamente el del asiento del copiloto, justamente cuando lo traemos para acá, podemos ver que a la hora de levantarlo se inclina y además podemos recorrerlo. Entonces justamente da un gran espacio para que al menos no sea tan difícil el poder meterse aquí a las plazas traseras. Entre otros elementos podemos decir que en lo que respecta a equipamiento, pues aquí no hay nada. Si acaso tenemos pues estos ganchitos para poder colgar ropa, pero no tenemos en general
ningún tipo de amenidad. Tenemos unos cuantos espacios de almacenamiento. Justamente hay unas bandejas que están aquí en las puertas y ustedes dirán, sí, pero dijiste que no hay espacio en las puertas. Sí hay espacio, pero solamente puedes acceder a él mediante las plazas traseras. Ni siquiera el asiento puesto en la posición más atrás tiene acceso a ese hueco. Entonces es más para las personas de los asientos traseros, un buen elemento. Y también, por ejemplo, dirán, no hay portavasos. Sí los hay. Si levantamos la guantera, podemos ver cómo aquí tenemos dos portavasos, los cuales se sostienen aquí con el asiento. Es una idea muy práctica, pero lo malo es de que aquí se queda el conductor y el copiloto sin descansabrazos. Entonces, pues hay unas de cal por otras de arena. Y en lo que respecta a seguridad, pues digo, si las dos bolsas de aire frontales eran opcionales, claramente aquí detrás no hay ningún tipo de bolsa de aire. Al menos diré que los cinturones de seguridad de aquí de los asientos laterales pues son 3 de 3 puntos. Pero entre otros elementos, aquí detrás no tenemos ningún tipo de descansacabezas, no tenemos ningún acolchamiento, algo que haga el intento de no rompernos el cuello en caso de un choque trasero. Simplemente como que sigue la forma, pero no es como que haga mucho. Y también tenemos esto, un cinturón que se llama pélvico, pero pues esto es muy de los años 80, o sea, Al menos diré que entre otros elementos, las ventanas no son tan pequeñas, entonces esto ayuda a no sentirte tan claustrofóbico aquí dentro. Entre otros elementos podemos decir que pues aquí ya la calidad de materiales tan diversa que tenemos en las puertas de adelante pues desaparece completamente. Aquí tenemos una pieza de plástico grande, negra, dura. Llegando a lo que es la parte del maletero, hay 3 formas para abrirlo. Uno de ellos es mediante el botón que está en el interior, otra es con el control remoto, que pues hoy no tenemos control remoto, y el último método es mediante la llave. Vale, lo primero de lo que me tocaría de hablar sería de la boca de carga, la cual podemos ver pues no es tan amplia, entonces puede que sí de repente se te puede llegar a dificultar meter objetos muy grandes, bueno, tanto meter como sacar objetos muy grandes. De ahí en más es un maletero que está bastante bien, son 351 litros, digo, tampoco es la enorme cajuela que podría tener un Honda Civic Coupé, pero definitivamente tampoco es el chiste que tiene un Volkswagen Beetle. Entonces justamente está ahí en un punto medio. Viene bastante bien equipada, ya que contamos con una red aquí en la parte inferior que justamente sirve para poder tener todos tus objetos pues bien colocados, que estén quietos y que no parezca aquí una fiesta mientras estás manejando. También tenemos, por ejemplo, aquí una luz, tenemos una llanta de refacción y en general diré que la calidad en general es bastante buena, todavía se siente sólida y en general tiene formas cuadradas. Aquí lo único negativo es de que, por ejemplo, si quieres abatir los asientos, tienes que irte aquí a la puerta delantera, meterte y jalar de un tirador. Entonces no tenemos ninguna forma de abrir, más bien de abatir los asientos mediante aquí la cajuela. Y también el segundo punto negativo es que toda la banca se baja completamente. Entonces aquí hay 2 formas, o si llevas a los 5 ocupantes o solamente aumentas el área de carga. Pero de ahí en más está bastante bien esta cajuela. Y llegamos a las conclusiones, lo más importante. Leo, ¿te comprarías este coche? Y la respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque este es un coche que sí se adapta bastante bien a lo que son mis necesidades y mis gustos. Claro, hay cosas que no me encantan, como el hecho de que sea una sonaja, pero pues vaya, tampoco es para tanto el que sea tan ruidoso el interior. O por ejemplo, no me encanta el hecho de que es un coche que no tiene bolsas de aire. Sin embargo, es algo que se puede solucionar
Vaya, es algo que se puede o tanto equipar, o sea, tú instalarlo en tu coche, o simplemente comprar una versión que sí las incluya. De ahí en más, me parece que es un coche muy bueno. Y ahí va la siguiente pregunta. ¿Yo lo recomendaría? Bueno, claramente si estás viendo, estás pensando en comprar uno de estos coches, primero es porque no buscas ni las grandes dimensiones, los altos gastos y complicaciones en cuanto a mantenimientos, o el alto consumo que te puede traer un coche del segmento D. Y por otra parte no buscas ni el poco espacio, la baja potencia o la inseguridad que te puede llegar a dar un coche del segmento B. Ahora, si estás tomando en cuenta comprar un coupé, obviamente te estás guiando más por la estética y por todas estas sensaciones de tener un coche coupé, porque claramente un sedán siempre va a ser más práctico. Tomando esto como referencia, puedo decir que lo más rescatable para mí de este coche sería lo que es la mecánica. ¿Por qué? Porque pues sí, este es un coche del segmento C, nadie espera emocionarse con un coche del segmento C, uno espera que te muevan, te puedan desplazar de lo que es del punto A al punto B y ya. Y lo cierto es de que sí, en ese aspecto este coche cumple, te puede llevar perfectamente del punto A al punto B, pero como está en un rango de potencia un poco superior, está en el rango de los 140 caballos de fuerza, algo muy equiparable, por ejemplo, con un Ford Escort ZX2 con su motor 2 litros y 130 caballos de fuerza. O por otra parte, un Volkswagen Beetle con su motor 1.8 turbo y 150 caballos de fuerza. Está más como en ese nivel, porque por otra parte tenemos coches como el Honda Civic, que tienen un motor 1.7 litros que puede ser de 115 o 127 caballos de fuerza, dependiendo de la versión. O también podemos tener un Volkswagen Beetle con un motor 2.0 litros naturalmente aspirado y 115 caballos de fuerza. Claramente estos coches son principalmente para moverte de punto A a punto B y ya, no esperes nada más. Y por otra parte tenemos, por ejemplo, el Volkswagen Beetle, igual con su motor 1.8 litros, pero ahora el turbocargador generando 180 caballos de fuerza, y claramente ese coche está más enfocado en lo que es un coche deportivo. Entonces, tomando en cuenta que está en el rango de potencia donde no está sobrado de potencia, pero tampoco es que digas, uy, apenas es suficiente, lo cierto es de que este coche cumple bastante bien ese cometido de, de darte un poco más de potencia. Además de que otros aspectos como lo son el equipamiento, el espacio, la comodidad, los mantenimientos, en general todo me parece que está muy bien. Vuelvo a lo mismo, lo más rescatable es la mecánica, pero no por ello significa que los demás elementos que conformen este coche sean para nada malos. En lo que respecta a mantenimientos, pues este coche, en general lo que es el Sunfire, no hablo tanto de esta mecánica, estos coches son propensos a sobrecalentarse. No es un sobrecalentamiento que no puedas controlar, es un sobrecalentamiento que mientras te corrobores de que el anticongelante siempre esté en los niveles que tiene que estar, o de repente si ves que tanto el radiador o los ventiladores no están funcionando del todo bien, pues puedes intentar limpiar los pulmones o a lo mejor cambiar el sistema de ventilación. A final de cuentas no es algo bastante complicado. De ahí en más, ya en lo que respecta ahora sí a lo que es este motor y esta transmisión, pues en internet uno no se deja de encontrar elogios de lo robusto y de lo confiable que es. Entonces, en general, un coche que pues no te va a salir un ojo de la cara a mantener. Ahora sí, ¿cuánto cuesta un Pontiac Sunfire? Pues la verdad es de que para que consigas uno va a estar la cosa medio complicada. ¿Por qué? ¿Será que son demasiado caros? No necesariamente. Uno en buenas condiciones, más o menos lo vas a poder encontrar en unos 50,000 pesos. Que por ejemplo, un Ford Escort ZX2, ya lo dije, con su 2 litros. O igual un Volkswagen Beetle, igual con su 2 litros naturalmente aspirado.
esos motores igual los puedes encontrar por un mismo precio, por unos 50,000 pesos. Ya si te vas por otros coches como lo que es un Honda Civic Coupé o un Volkswagen Beetle, pero con motor 1,8 litros turbo y 150 caballos, estos son 30,000 pesos más caros. Y bueno, ya ni se diga, si nos vamos a un Volkswagen Beetle con su motor de 180 caballos, pues estos son todavía más caros, son como unos 70,000 pesos. Así que por ende, este es una de las opciones más baratas por este segmento. Entonces, ¿por qué yo acabo de decir que va a ser muy complicado y va a ser una total tragedia que intentes comprar estos coches? Pues es que casi no hay. La mayoría de estos o están despintados, están chocados, están abandonados. Y vaya, no es como que haya demasiados Pontiac Sunfire, ya que la mayoría de personas que pensaron en comprar este auto prefirieron comprar un Chevrolet Cavalier, ya que pues en esencia era el mismo coche, costaba menos y pues no les importaba tanto si no tenía esta estética deportiva. Entonces, por ende, hay más Chevrolet Cavalier que Pontiac Sunfire. Entonces esto lo pone en una situación difícil porque si quieres hacerte de uno de estos trastos, tienes de dos opciones. Una de ellas es esperar a encontrar no solo que el modelo esté en buenas condiciones, sino además de que el propietario esté dispuesto a venderlo. O dos, que te sumerjas en la aventura de comprarte uno en malas condiciones y tratar de levantarlo. Y claramente si este es un coche que estamos contemplando como primer auto, pues claramente esas dos situaciones, cualquiera de las dos decisiones que tomé, pues claramente no es la mejor experiencia que alguien vaya a querer en su primer auto, definitivamente. Entonces, pues es una tragedia porque puede que sí a muchos les haya gustado este coche, puede que muchos tengan este coche en mente, pero van a ser verdaderamente pocos los que lo tengan en su mano. Así que es todo, gente, espero que les haya gustado mucho el video. Si es así, revienten el video de likes. Muchas gracias por bancar el video. Sayonara.